Marcos 2, versículos 23 al versículo 3:6, y lo que hemos venido viendo las últimas semanas en el Evangelio de Marcos es que Jesús ha venido demostrando quién es Él por medio de los milagros que Él ha realizado y por medio de su autoridad sobre los demonios. Pero el problema surge cuando Él empieza a hablar acerca del pecado y que Él tiene autoridad para perdonar pecados, y los fariseos empiezan a ofender por la enseñanza y por el comportamiento de Jesús. Vimos la semana pasada que los fariseos hacen una pregunta a Jesús: ¿por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan, pero tus discípulos no ayunan como nosotros? Jesús les respondió que ellos no podrían hacerlo porque sería inapropiado que los acompañantes del novio estuvieran en aflicción cuando deberían estar de gozo porque el novio está con ellos. El Señor se había revelado al pueblo de Israel como un novio que vendría por su iglesia, que purificaría, perdonaría, sanaría su iglesia. Jesús les está diciendo: el novio está frente a ustedes, pero su religiosidad les impide ver a Jesús como quien es, el Mesías. Y el pasaje que vamos a ver hoy sucede algo similar. Los fariseos están acusando a Jesús de romper las reglas del Shabbat, del sábado, del día de descanso. Están acusando a Jesús de romper las reglas del día de reposo. Voy a comenzar con una historia un poco chusca. Todos saben que Jesús hablaba en parábolas. Yo me inventé mi propia parábola. Esta es una historia ficticia, pero ha sucedido. Y es la historia chusca del bebé que terminó naciendo en un taxi porque el papá no quiso llevar a su esposa a punto de dar a luz en su coche nuevo, equipado, para que no se lo fuera a manchar. Todos saben de lo que estamos hablando. Y veo que a la mayoría les produce risa porque esto suena de alguna manera ridícula. Un automóvil tiene una función esencial básica, que es trasladarnos de un punto A un punto B. Transportarnos, servirnos para transportarnos de un punto A un punto B. Pero si nosotros perdemos el propósito por el cual ese automóvil fue creado, esto no pasa en México, mucho menos en Uriangato y Moroleón, pasa en otros países. Corremos el riesgo de, al perder el propósito por el cual el automóvil fue creado, de terminar adorando y sirviendo nosotros a ese automóvil en lugar de que ese automóvil nos sirva a nosotros. Y eso es lo que vemos en este pasaje que vamos a leer el día de hoy. Encontramos dos escenas principales que vamos a encontrar, primeramente en los versículos, en capítulo 2, versículo 23 al versículo 28, Jesús redefiniendo para nosotros, clarificando para nosotros el significado del día de reposo. Y en la segunda escena, capítulo 3, versículos 1 al 6, un ejemplo vívido del significado del día de reposo. A la luz de este pasaje, nosotros, mis hermanos, vamos a entender esto, que encontrar nuestro descanso en Jesús nos libra de una religiosidad rígida y frívola. Encontrar nuestro descanso en Jesús nos libra de una religiosidad rígida y frívola. Vamos a leer el pasaje para que entendamos esto. Aconteció, que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer,
sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo a los otros: ¿es lícito, otra vez, en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Lo que vemos en la primera escena, donde Jesús define para nosotros el verdadero significado del día de reposo, lo que desata este como conflicto es lo que los discípulos de Jesús están haciendo, y una pregunta de los fariseos que demuestra que su manera de ver la ley de Dios es un mero asunto de un cumplimiento de reglas, lo que es lícito y lo que no es lícito, lo que se puede y lo que está prohibido. Ellos preguntaron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Necesitamos entender una cosa. Necesitamos ir más profundo y ver cuál es el problema de los fariseos, el cual es un problema bastante antiguo. Y es el de confundir la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, con lo que nosotros creemos, o peor aún, queremos que diga la palabra de Dios. Por eso existen tantas sectas falsas. Por eso existen tantas falsas religiones. Fíjate, ellos hacen esta pregunta de por qué sus discípulos hacen lo que está prohibido en día de reposo. La pregunta es: ¿estaba eso prohibido en el día de reposo? Porque la ley mosaica demandaba de los judíos no cosechar en el día de reposo. Es decir, tú tienes tu campo de trigo, en día de reposo no ibas a ir a cosechar, a envasar tu trigo para luego irlo a vender. Sin embargo, la ley, y esto está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, la ley sí permitía que una persona hambrienta, que no tenía con qué alimentarse, al pasar por un campo de un prójimo, le permitía arrancar espigas de ese campo para alimentarse, para suplir la necesidad básica de alimentarse. Pero los maestros de la ley habían agregado un montón de reglas encima de la ley, de tal manera que ellos dijeron: no, ¿sabes qué? Es que pasar por ese campo, arrancar espigas, es muy parecido o es igual a cosechar, por lo tanto lo vamos a convertir en pecado también, en algo prohibido. Sabes que en día de reposo, hasta el día de hoy, hay muchas cosas que los rabinos han agregado a la ley de Dios. Cosas, por ejemplo, como tienes que estar muy pendiente del clima, de qué tanto frío o calor va a ser, porque si tú decides salir con una chamarrita y luego te da calor, no te la puedes quitar y luego andarla cargando aquí en tu brazo, por ejemplo, porque eso sería trabajar. Cosas como dejar prendida la luz de las casas desde el día anterior para que el día sábado no hagas el trabajo de picarle al botón. A esa
interpretación de lo que era un trabajo en el día de reposo, ellos le habían dado la jerarquía de palabra de Dios. Ese es el problema de los fariseos. Habían caído en una idolatría de los preceptos, de las reglas, por encima del verdadero significado del día de reposo. Pero mis hermanos, seríamos hipócritas si nosotros los juzgáramos a ellos, porque todos nosotros tenemos una manera particular de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, influenciada por presuposiciones, lo que me enseñaron a mí antes, influenciada por nuestras conveniencias. No me conviene escuchar esta palabra porque contradice lo que yo quiero que esta palabra sea. Ese era el problema con los fariseos. Ellos perdían estatus delante de la gente, es que imagínate, reconocer que lo que Jesús estaba diciendo era verdad, para ellos era decirle al mundo y a la gente que los había escuchado durante mucho tiempo, yo estaba equivocado. Ellos creían y amaban más su propia interpretación de las Escrituras, su tendencia a leer la Biblia para su propio beneficio. Hay un escritor colombiano que en Facebook se presenta como el librepensador, y él escribe esto: más que el fanatismo, piensa en fanatismo como lo que hacen estos yihadistas, ¿no?, del Islam, que se hacen explotar y todo el rollo. Más que ese fanatismo, el legalismo ha sido la herramienta de esclavitud por excelencia en la religión. El legalismo es la aplicación de las leyes de Dios a la conducta humana de acuerdo al pensamiento religioso. Hace que las personas crean que cumpliendo una serie de normas de comportamiento impuestas por la religión, agradarán a Dios y vivirán mejor. Estas personas, sin darse cuenta, cometen el error más grande, que es el atroz delito de no vivir plenamente. Al fin y al cabo, las leyes que se encuentran en los códigos morales no son irracionales, pues tienen como objetivo la protección y el bienestar de aquellos que las cumplen. Hermanos, la misma tendencia nos afecta a nosotros. Queremos convertir el cristianismo en reglas que se tienen que cumplir, y la mayor parte de ese tiempo reglas que se adecúan a las preferencias de algunos o de otros. Por eso es que nosotros necesitamos comunidades bíblicas fundamentadas en la palabra de Dios. Es que en esta iglesia Vida Abundante me da una flojera tremenda ir porque quieren que te metas a cursos de esto, te enseñan Biblia todo el día. Por supuesto que sí. Porque tú no debes de ser una persona que se acomode de tal manera que un día surja uno de nosotros, vamos a decir que yo me vuelva loco y empiece a decir, no, pues yo veo en la palabra de Dios que ustedes tienen que, no sé, rendirme culto a mí o mostrarme su gratitud comprándome la camioneta que siempre he querido tener. Si eso no está sustentado por la palabra de Dios, ustedes no tienen por qué obedecer a eso. Por eso es que queremos conformar una comunidad bíblica en la que, alimentados de la palabra de Dios y en un espíritu de oración, un espíritu de humildad, hagamos las preguntas correctas, donde podamos ser cuestionados, ojo, conforme a la palabra de Dios. Porque muchos de los cuestionamientos que muy frecuentemente surgen es, pastor, ¿y por qué hacemos las cosas así en la iglesia? A mí no me gusta. Lo siento mucho, hermano. Mientras estemos apegados a lo que la palabra de Dios dice, bueno, no podemos hacer nada más. Y vemos que en la respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos, ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido, lo que no es lícito? Jesús alude a aquel evento en el que David, si ustedes recuerdan, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar,
Fue con el sacerdote Ahimelech al templo. David estaba huyendo y él viene y le dice, necesitamos algo de comer. Y el sacerdote Ahimelech le dice, no hay nada de comer más que los panes que están consagrados. Y esos, después de cuando ya se cambian, solamente los sacerdotes los podemos comer. Y David le dice, dame esos panes para satisfacer esta necesidad humana básica que es sumamente importante. Y Ahimelech le puso una condición, le dijo, nada más que tus hombres estén libres de haberse acostado con mujeres, es decir, de pecado escandaloso, y le dice a que estén purificados. Le dice, no te preocupes, hemos estado huyendo todo este tiempo en cavernas, no hemos tenido tiempo ni de pecar, y le da estos panes y se alimenta. También esto tiene que ver con que no a cualquier persona se le hubiera otorgado esa concesión de darle esos panes, pero David era el rey, o quien había sido anunciado y proclamado por Dios como el próximo rey de Israel. Eso es importante. Pero Jesús, al dar esta respuesta, no está simplemente justificando una acción de sus discípulos. Él nos está explicando a los fariseos en aquel entonces y a nosotros el verdadero significado del reposo, el verdadero significado del Shabbat, el verdadero significado del día de reposo. Y dice Jesús, el sábado, el día de reposo, se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El sábado, como parte de la estructura de la creación de Dios, fue instituido, mis hermanos, para el beneficio del ser humano. Y por lo tanto tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés, como la ilustración del automóvil. La religión, si somos, en términos muy estrictos, el cristianismo también es una religión. La religión fue instituida para que sea un vehículo que nos ayude de llegar al punto A al punto B, que nos ayude a llegar a Dios, no como algo para adorar intrínsecamente. Y como mandamiento de parte del Señor, el día de reposo nos recuerda que dependemos de nuestro Señor. El día de reposo nos recuerda que no somos máquinas y que el trabajo no es Dios. El dinero que te da el trabajo, o mejor dicho, el dinero que Dios te permite percibir por medio del trabajo que tú haces, no es un Dios al cual tú te debas rendir. Quiero poner un ejemplo personal o una ilustración de algo que nosotros vivimos, mi esposa y yo. Hace varios años decidimos cerrar nuestro negocio, que es una tienda de ropa, o son dos tiendas de ropa, en la calle de la ropa de Uriangato, en la mera calle donde pasan los compradores en domingo, que el domingo se ha venido a convertir en el único día en el que ya tienes esperanzas de vender algo. Y en aquel tiempo para nosotros fue algo como difícil, pero entendimos una cosa: nosotros somos llamados a mostrar y a creerle al Señor de que no dependemos ni de nuestras tiendas que tan bonitas estén, ni del producto que vendemos, ni de mis clientes, ni de la temporada. Dependemos del Señor. Y curiosamente, después de que tomamos esa decisión, nos empezó a ir mejor. Dos cosas que pudiéramos haber hecho con esto. Número uno, convertirlo en una fórmula. Si tú cierras tu negocio el domingo, el Señor te va a dar más. Falso. Yo no puedo hacer eso. Eso no está en la palabra de Dios. Pero es algo que solemos hacer y nos encanta hacer a los religiosos. Otra cosa que no puedo hacer es elevar ese llamado que el Señor me hizo a mí a nivel de ley y decirles a todos ustedes: son una bola de pecadores los que tienen abierto su negocio los domingos. Yo no puedo elevar eso a nivel de ley, de palabra de Dios. Con estas palabras Jesús estaba rompiendo estas cadenas, principalmente de estas tradiciones, de estas interpretaciones personales que los seres humanos habían impuesto sobre otros seres humanos. Es una tendencia natural y no solamente se da en la iglesia. Vivimos en una cultura sumamente farisaica,
Se disfraza de un libertinaje, pero es otra vez una serie de reglamentos. Y la tendencia siempre es esclavizar al hombre debajo de ciertas reglas o sistemas políticos. Es una tendencia humana, dice René Padilla, un teólogo latinoamericano. En nuestros días en que impera la lucha de sistemas políticos y económicos, los gobiernos deben escuchar: la economía se hizo para el ser humano y no el ser humano para la economía. Entonces, ¿debemos ser capitalistas o comunistas? Se dice por ahí que el capitalismo es el hombre explotando a otro hombre y el comunismo es lo contrario. Es lo mismo. Y en la iglesia nosotros podemos estar viviendo de una manera en la que nuestros sistemas religiosos puedan estarnos esclavizando a nosotros mismos. Jesús no solamente clarificó el sentido del día de reposo, sino que lo lleva más allá, y Él dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Algo que también debe quedar claro es: Jesús no está eliminando el sábado. Jesús no está eliminando el día de reposo. Por el contrario, Él está afirmando su señorío. Él es el día de reposo sobre este orden de la creación y de la redención. Porque el día de reposo no es un día que Dios se inventó así nada más, como que vamos a hacer nuestra semana inglesa, ¿no? Y vamos a tener 6 días de trabajo y 1 de descanso y regresamos al lunes. Esto se remonta a la creación y el propósito va más allá que simplemente tengamos un día de relax. Debemos entender el propósito del día de reposo. Cuando lo entendamos, vamos a entender por qué debemos nosotros consagrarnos y apartar un día para el Señor, para disfrutarlo a Él, dedicarlo por completo a Él, cuando entendamos su significado. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, vea lo que dice. Así fueron acabados, ojo, ponga atención a esas palabras: acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Vaya conmigo ahora a Éxodo 20, versículos 8 al versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque, y esta es la razón, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vaya ahora conmigo a Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. Ponga atención: guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, y no harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. En este pasaje agrega otra cosa al propósito: y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Jesús no vino para anular el día de reposo, sino para enseñarnos el verdadero significado. Yo les puse el ejemplo de lo que yo hice. Quiero decirles, yo estoy completamente convencido de que todos ustedes deberían experimentar el hecho de decir: voy a confiar en el Señor más que en mi negocio y en mis clientes y en la economía global.
y dedicar un día para disfrutar al Señor. Estoy completamente convencido de que eso es lo que Dios quiere para sus vidas. Pero no puedo elevar mi práctica, lo que yo hice, a nivel de la palabra de Dios. Pero el principio no se cancela. El reposo es algo que de hecho tu alma y mi alma anhelan más que nada. Soy el único que llega a su casa y en la noche, después de hacer todo lo que haces y bañarte y besar a tus hijos y orar por ellos, y al final del día dices: Señor, ya ven, esto está bien cansado. No quiero asustar a los niños y a los jóvenes. Yo creo que les hace bien, los que no están casados todavía. La vida adulta se siente como andar por el desierto. Se siente muchas veces la vida como algo cansado de lo que anhelamos un verdadero descanso. Por eso nos vamos de vacaciones a Ixtapa o a Manzanillo o a Cancún, los que pueden, o donde sea. Y regresas y dices: no fue suficiente. Ojalá me pudiera quedar allá la vida entera. Y te das cuenta que estás allá y estás pensando en: y allá sí se habrá vendido en la tienda, si va a pasar esto, si le habrán dado de comer a los animales. La vida es una vida de aflicciones, porque vivimos en un mundo caído. Dios no se presentó a trabajar el lunes. Leímos en estos pasajes que Dios creó todo y el séptimo día reposó. Pero no dice la palabra para que el lunes se presentara otra vez a la chamba o a la creación. Aunque nuestro Dios es un Dios que todo el tiempo está trabajando, pero en términos de su creación y de su plan para nosotros, el séptimo día fue diseñado para ser eterno. Génesis 1 y 2 es la viva imagen del reposo. Los seres humanos viviendo en perfecta comunión con el Señor, trabajando, gobernando lo que el Señor creó para ellos, pero en una perfecta comunión con Dios. Pero ese descanso, ese reposo se vio interrumpido por el pecado, donde los hombres dijimos: no, nosotros queremos vivir como nosotros nos da la gana vivir. Ese reposo se interrumpió y la promesa de Dios es que un día ese reposo de Génesis 1 y 2, ese reposo será restaurado un día. Ese es el descanso que anhelan nuestras almas. Nuestras almas tienen memoria del pasado. Por eso es que de pronto te sientes como que algo anda mal, algo tiene que cambiar. Nada satisface, nada llena, nada da verdadero descanso en este mundo. Y luego dices: voy a probar con la religión y le voy a echar bien hartas ganas, decimos aquí en Uriangato, y me voy a esforzar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y lo que terminas es más cansado, de que dices: tampoco esto tiene el potencial de darme el descanso, tampoco esto me garantiza que Dios ha colocado su favor sobre mí. Porque a la final, solamente el sabernos en una correcta relación con Dios es lo que puede traer descanso a nuestras almas cansadas. Hay un sentido de eternidad en nosotros que no lo puede negar. Pero los fariseos no quisieron renunciar a su manera de ver la vida. O sea, esto implica reconocer que me he equivocado todo este tiempo y vivir de una manera diferente. Jesús le dice: sí, pero es para tu libertad. Y ellos dicen: no puede ser. Jesús rectifica para ellos el verdadero propósito del reposo, y lo hace también ilustrándolo con un ejemplo, que es lo que vemos en la segunda parte, capítulo 3, versículos 1 al 6. Un ejemplo del significado verdadero del reposo. Vuelvo a insistir, Jesús no anuló el día de reposo. Dice que Él se presentó a las sinagogas y su ministerio se caracterizó por ir cada sábado a las sinagogas, y era el día de reposo, el día que se reunían los judíos. Está completamente claro que para Jesús la adoración a Dios es lo esencial en la observación del día de reposo.
Pero en esta sinagoga había un hombre que tenía la mano seca, dice ahí, tullida, decimos nosotros, ¿verdad? También estaban presentes ahí, dice el pasaje, los enemigos de Jesús. Es bien interesante que dice que ellos fueron para ver qué hacía Jesús, si lo sanaba o no lo sanaba en día de reposo. Jesús fue ahí para adorar a Dios, para manifestar la gloria de Dios, pero estos hombres fariseos, estaban allí, parece que más bien para criticar que para glorificar a Dios. Y Jesús les hace una pregunta. Lo vemos en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Mire lo que dice. Entonces Jesús dijo a los otros, es lícito, usa la misma terminología que ellos, es lícito en el día de reposo, escucha esto, hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Esta pregunta es una pregunta retórica que representa un desafío para ellos. La respuesta obvia es, pues por supuesto que se puede salvar una vida, hacer el bien en día de reposo. Estamos todos conscientes de que eso sería lo que más agradaría al Señor. Pero los fariseos no respondieron nada. Y enseguida nos dice el pasaje, nos muestra cuál era el problema de los fariseos. Su corazón endurecido. Esto produce la religiosidad, mis hermanos, corazones duros. Versículo 5 dice, Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Es interesante que Marcos habla de la mirada de Jesús en este pasaje y más adelante también lo vamos a ver que lo vuelve a hacer. Cito otra vez a René Padilla, este teólogo latinoamericano. En esta mirada se revela lo que pasa por el alma de Jesús luego de haber desenmascarado la hipocresía de sus adversarios. No les interesa ni el bien ni la vida del hombre. Son defensores de la ley, pero enemigos del ser humano. La mirada de Jesús de ira y de dolor por el encallecimiento de sus conciencias muestra que esos sentimientos de Jesús no están reñidos con el amor y la solidaridad. Jesús les demostró ahí con la sanidad de este hombre que el verdadero propósito del día de reposo es restauración, mis hermanos. Ese hombre nos representa a todos. Ese hombre de la mano seca nos representa a todos. Muchos de ustedes están hoy aquí en la casa del Señor y tienen cada uno sus problemas. Y tienen cada uno sus necesidades que muchas veces estamos buscando que sean suplidas allá afuera con cosas que no las pueden suplir. Pero Jesús nos está demostrando que cuando como pueblo nos reunimos, lo hacemos para el bien nuestro. Cuánto bien nos hace venir y escuchar las palabras del Señor que nos restauran, nos sanan espiritualmente. Me gusta mucho que Jesús no hizo ninguna acción física, no lo tocó él, ni siquiera le dijo al hombre, haz esto para que seas sanado, como él simplemente con su palabra le dice, extiende tu mano. Así como para que les quede claro que no le estoy pidiendo a este hombre que trabaje en día de reposo, y el hombre extendió su mano y su mano quedó sana por la palabra de Jesús. Por la palabra de Jesús. Y lo que vemos al final de este pasaje es la respuesta de los fariseos. Ellos se indignaron, se enojaron al punto que dice ahí lo querían matar, lo querían destruir, porque Él les estaba confrontando. Él estaba trastornando la manera en que ellos habían interpretado la voluntad de Dios por medio de la ley toda su vida, y ellos no estaban dispuestos a renunciar porque tenían corazones endurecidos. Dice que salieron y empezaron a confabular con los herodianos. Los herodianos eran judíos que estaban de acuerdo con el gobierno romano y eran enemigos políticos de los fariseos, pero para destruir a Jesús estuvieron dispuestos a aliarse porque no convenía a sus intereses. Y lo más
lo que más nos asombra de una manera negativa, lo que más aterra de este pasaje es que de la misma casa de Dios, de la misma sinagoga, salió el complot para matar a Jesús. Pero esa mañana, aquel hombre de la mano seca se fue a su casa restaurado, porque decidió escuchar a Jesús. Descansó. Tal vez este hombre estaba en la sinagoga día tras día buscando qué más podía él hacer y escuchando a los rabinos para decir, ok, tal vez me falta esto para que Dios verdaderamente me bendiga, tal vez me falta hacer esto otro para que Dios haga una obra sobre mí. Pero ese día solamente tuvo que escuchar a Jesús y solamente tuvo que obedecer a Jesús. Tal vez este hombre volteó a ver a los fariseos así como que, pues, miren, he intentado todo lo que ustedes me han dicho, pero no ha servido de nada. Tengo que probar, y este hombre quedó sano. Creyó en Jesús, creyó en su palabra y se atrevió a obedecerle a Él, a escucharlo a Él. Se atrevió a escuchar al Señor del sábado y su vida fue restaurada. Es solamente una vida de obediencia, de fe en Jesús y de obediencia a Jesús lo que nos trae verdadero beneficio y descanso a nuestras vidas. Mis hermanos, encontrar nuestro descanso en Jesús nos libra de una religiosidad farisaica, rígida y frívola. Porque estos hombres no estaban dispuestos a compadecerse de ese hombre. Estaba la necesidad ahí, y en lugar de ellos decir, mira, a lo mejor este hombre por fin puede ser sanado, estaban viendo a Jesús con malos ojos, a ver si se atrevía a hacer el bien para ese hombre en día de reposo. Los fariseos amaban más su devoción a la ley, su religiosidad, que a su prójimo. Y eso nos muestra que no habían comprendido para nada la palabra del Señor. Dice J.I. Packer en su libro Teología Concisa que el legalismo es una distorsión de la obediencia que nunca puede producir obras verdaderamente buenas. Su primer defecto es que distorsiona el motivo, hemos visto esto, el propósito, al ver las buenas obras esencialmente como formas de ganar el favor de Dios del que uno tiene en este momento. Más favor de Dios que el que uno tiene en este momento. Es como si yo les dijera, cierren sus negocios el domingo, con eso le vas a torcer el brazo a Dios y Él se va a ver obligado a darte más bendición de lunes a sábado. Segundo defecto es la arrogancia, la creencia de que el trabajo de uno gana el favor de Dios y genera desprecio por aquellos que no trabajan de la misma manera. Sería un error que yo les dijera, y por eso el Señor nos bendijo más el año siguiente. Este año es un año crítico para nosotros. Nunca habíamos tenido un año tan malo como este, al punto de que tal vez al final de año, si las cosas no se corrigen, puede significar tal vez hasta una quiebra económica. ¿Eso cambia las cosas? No. Porque no hacemos las cosas para ganar más favor de Dios, sino en respuesta a haber comprendido el propósito, los propósitos de Dios para nosotros. Lo contrario produce fariseísmo. No, hombre, esos hermanos que, imagínate la gente que tiene un restaurante y que de eso vive y que de eso obtiene su alimento. Los que verdaderamente dicen, es que sabes qué, si no abro el domingo no saco para comer. ¿Cómo podría yo juzgar a una persona de esa manera cuando está yendo por su sustento? Lo que sí tenemos que estar conscientes es que no seamos igual que los fariseos y estar olvidando cuál es el propósito del día de reposo. No es solamente echar la flojera, no es solamente un día del que descansas del yugo del Dios trabajo para volver. No es un día que el Dios trabajo te da chance de que agarres pilas para volver a ir el lunes a servir otra vez al Dios trabajo.
Ese no es el propósito que Dios quiere para tu vida. El descanso que Dios quiere para tu vida es el descanso que solamente puede traer sobre tu vida que sepas que porque tu vida está en una correcta relación con Dios, tu descanso eterno que comienza el día de hoy está garantizado. ¿No se te antoja descansar de la ansiedad con la que vivimos todos los días? No va a desaparecer con más dinero. Va a desaparecer con sabernos perdonados y en una correcta relación con Dios por medio de Jesucristo. Él vino para interpretar para nosotros el verdadero significado. Pero no solo eso, sino que Él vino para morir por nuestros pecados que nos separaban de Dios. La obra que había que hacer, la hizo Jesús. Y por poner nuestra fe en Él, nosotros recibimos el perdón de pecados y ahora podemos descansar en Él. Encontrar nuestro descanso en Jesús nos libra del legalismo. Mis hermanos, Jesús murió en una cruz. Él hizo la obra perfecta, viviendo la vida perfecta. Y Él trabajó haciendo la voluntad más alta de Dios, que fue morir en esa cruz. La obra que ninguno de nosotros podía hacer, Él la hizo por nosotros en esa cruz. Y Él descansó un sábado en el sepulcro. Pero al tercer día, Él resucitó de los muertos. Y porque Él venció la muerte, nosotros ahora sabemos que lo que Él prometió, el descanso que solo podemos encontrar en Él, está garantizado en Él. Todos corremos el riesgo de interpretar la Biblia a nuestra manera y crear nuestra propia religión o vivir bajo una religiosidad subyugante, asfixiante. ¿Cómo te puedes dar cuenta si estás siendo medio fariseo en tu vida? ¿Qué tan frustrado estás por cómo la gente no hace las cosas como tú quisieras o como tú las haces? Podemos convertir nuestra religión en un obstáculo que nos impida amar a los demás y poner de pretexto nuestra misma religión. Pero el verdadero descanso se encuentra en sabernos perdonados y en una correcta relación con Dios por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Si no encontramos el descanso en Jesús, el peso del legalismo nos va a aplastar, hermanos. Pero encontrar nuestro descanso en Jesús nos libra de una religiosidad rígida y frívola. Rígida porque es frustrante y es no hagas esto, no hagas aquello, está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido. Frívola porque nos va a impedir amar a los demás, porque vamos a estar tan concentrados en que los demás se comporten de cierta manera. Pero encontrar nuestro descanso en Jesús nos libra de una religiosidad farisaica. Póngase de pie, por favor. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero decirte el día de hoy, tu alma cansada, abrumada, no solo por el trabajo que hacemos en la semana, sino por todo lo que esta vida en un mundo caído implica, solamente puede encontrar descanso esa alma cansada en una relación restaurada por Dios, por medio del perdón de tus pecados que Jesús te ofrece el día de hoy. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Los que tengan su Biblia, háblanlas en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11, y vamos a terminar con esto. Los que no tengan una Biblia física, lo van a poder leer en la pantalla. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Perdón que te hice correr, Rebe. Y les voy a pedir que lo leamos todos juntos en voz alta. Pero vaya poniendo atención en todo lo que dice y cómo está completamente relacionado con lo que hemos aprendido el día de hoy. Leemos: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad
a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el Evangelio, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, lea ahora sí conmigo en voz alta, como que realmente lo cree, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha hecho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Léalo fuerte. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hermanos, encontrar nuestro descanso en Jesús nos libra de una religiosidad farisaica.